Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la cuarta semana del mes de octubre les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectos buscan soluciones a la movilidad humana interna. Como un homenaje a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por los 10 años de provincialización, el Congopi organizó la reunión ordinaria de prefectos en esta jurisdicción, donde se concentraron las autoridades provinciales de todo el país. Allí, los prefectos analizaron la problemática de la movilidad humana interna que está afectando a las urbes y a los sectores rurales. Los prefectos coincidieron en el criterio que la movilidad del campo a la ciudad ha traído más pobreza y los sectores rurales han quedado abandonados y por ende la producción agrícola se está perdiendo. El prefecto Jorge Guamán Coronel en su participación detalló que es necesario que la Ley Orgánica de Movilidad Humana sea debatido no solo a nivel externo sino interno sobre la migración. La Prefectura de Cotopaxi propondrá las modificaciones de la norma. Comunidades enteras que vienen, familias enteras que vienen a ellos, ¿cómo garantizamos los derechos? Construyamos desde los gobiernos provinciales y creo que a nivel de país vivimos de eso, ¿no? Región amazónica, por ejemplo, todos los pueblos y nacionalidades se están ubicando en los sectores urbanos, con otra cosmovisión, con otra cosa que no se logra aún articular, los pueblos negros. Entonces, ¿dónde ubicamos en esta norma como movilidad humana? ¿Dónde ubicamos? Yo creo que hay que hacer un capítulo interesante, integral. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Cotopaxi y Universidad Técnica de Cotopaxi fortalecen la producción agroecológica. A nivel nacional se desarrolla la cuarta jornada agroecológica en las diferentes universidades del país. En la provincia, la Universidad Técnica de Cotopaxi es la sede de estas jornadas. Por ello, se coordinó con la Dirección de Fomento Productivo y Ambiente de la Prefectura para desarrollar la conferencia sobre producción agroecológica. Vladimir Ortiz, director de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, indicó que este es un espacio mediante el cual confluyen los diferentes actores sociales para conocer modelos alternativos que permitan solucionar grandes problemas de la provincia, el país y el mundo. ¿Qué mejor que en estos momentos los actores sociales, públicos, privados, nacionales, internacionales, las ONGs, podamos arrimar el hombro para que este tipo de iniciativas no se queden únicamente en la conversación entre amigos, sino precisamente lleguen a debates de orden nacional e internacional. Clever Quimbiurco, uno de los ponentes, destacó que el tema de agroecología no es un tema nuevo, sino que está tomando fuerza en el país para que la agricultura tradicional fije nuevos rumbos para este cultivo, mejorando el ambiente, evitando enfermedades cancerígenas en los seres humanos. Estos nitrogenados tienen una capacidad, es decir, gran cantidad de nitritos se quedan en el suelo, también son absorbidos por plantas y esto va hacia nuestros tejidos, ¿sí? Y estos nitritos se convierten en nitrosomonas y por supuesto la nitrosomona es una sustancia altamente cancerígena. Entonces a veces nosotros consumimos alimentos sin saber el origen, pero tienen esta ingente cantidad de contaminantes. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Asamblea de Participación Ciudadana aprueba anteproyecto presupuestario 2018. La Asamblea de Participación Ciudadana de Cotopaxi se reunió para conocer el anteproyecto del presupuesto institucional 2018. Para ello asistieron los representantes de los GATS municipales y parroquiales. El director financiero, Carlos Parreño, dio a conocer las inversiones en cada una de las áreas, sean estas de gasto de inversión y gasto corriente. El anteproyecto presupuestario consta de $27 millones. Los asambleístas hicieron algunas observaciones, principalmente que se priorice la atención de vialidad y distribución equitativa para los cantones. El prefecto Jorge Guamán Coronel indicó que este es un anteproyecto que se ha hecho con la gente, sin maquillajes y sin exageraciones, sino priorizando las obras que beneficie a los habitantes cotopaxenses. El anteproyecto pasará al Pleno del Consejo y de allí a la Comisión de Presupuestos. De manera correcta, sin mentir, sin maquillar. Hay que decir la verdad a nuestra gente. No podemos abrir el abanico como la sábana para decir esto voy a hacer. La gente tiene expectativas y dicho esto está financiado y esto está en la lista de proyectos y la lista de esperas
que no tiene financiamiento, pero por supuesto cuentan con estudios, cuentan con el aval respectivo y veremos cómo jerarquizamos y priorizamos para cumplir las metas que plantean. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Experiencias agroecológicas. La Prefectura de Cotopaxi apoya la producción agroecológica desde las experiencias en las comunidades. Una de las experiencias que presentamos es la de José Toapanta, agricultor de la comunidad Mandatilín, perteneciente al cantón Pujilí, quien ha puesto en práctica el manejo y conservación del suelo. Como subsistema, incluye el manejo adecuado de los cultivos transitorios y perennes, asimismo, la optimización del recurso hídrico. En esta actividad se incluye la crianza de animales menores de manera ecológica y silvopasturas, considerando la forestación y reforestación. Estos subsistemas propuestos se deben entender como un todo, ninguno funciona por separado, por lo tanto se encuentran íntimamente relacionados para obtener un sistema de producción funcional dentro de una gestión sostenida del predio en su conjunto. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Es difícil creer que en pleno centro de la ciudad se observe la destrucción de los canales de riego para la creación de acometidas para aguas servidas. Ver que la gente aún arroja la basura en las quebradas, basura que va a parar directo a los canales de riego, quedándose en las rejillas y acumulándose de tal manera que llega a provocar desbordamientos y un exceso de contaminación. Los canales fueron creados con el objetivo de llevar el líquido vital a más comunidades y promover el trabajo en el campo e incentivar la producción cotopaxense. El cuidado de los canales no es trabajo de uno, es trabajo de todos. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sembrando agua, un encuentro de 12 provincias para cuidar la vida. Delegados de las 12 prefecturas del Callejón Interandino se reunieron en la provincia de Cotopaxi para analizar la problemática de la protección de páramos y la propuesta para la conformación de una mancomunidad en el corredor biológico. El cuidado y protección de los páramos donde nace el agua es responsabilidad de todos los seres humanos. Sin embargo, es digno de reconocer la iniciativa que nace desde la provincia de Cotopaxi, lo resaltó Edwin Miño, director ejecutivo del CONGOPE. Podamos juntos construir el desarrollo territorial, que es lo que nos interesa a todos. Al final del día, yo siempre rescataré que la intención de la propuesta de los compañeros de CONAGOPAR es mejorar la situación de los pobres del país. Pero todos, las municipalidades, ¿no?, el gobierno central en este caso, ¿no?, las juntas parroquiales, ¿no?, y los gobiernos provinciales estamos pendientes de esta situación. Para el prefecto Jorge Guamán Coronel, esta iniciativa es un sueño de muchas personas que, dejando de lado el ser políticos, quieren dejar huellas como seres humanos, porque la obra social más grande de la humanidad es garantizar el agua para la vida. Este día aquí en Salcedo es el espacio del nacimiento de un sueño de varias personas. Y ese sueño hemos transformado en una idea colectiva. Y ese sueño queremos demostrar siendo hermanos, siendo amigos, de diferenciar en la gestión pública. En una gestión pública podemos hacer obras de cemento, tener buen arquitecto, tener buen ingeniero, tener presupuesto, cualquier obra maravillosa puedes construir. Y ese no es el inconveniente, y la gestión pública así nos han enseñado. Puedes tener canales, puedes tener carreteras, puedes tener edificios, pero la obra social más grande que necesita la humanidad todavía no ha empezado, que es el tema del trabajo en el agua. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cumplimos con Cotopaxi y afianzamos su desarrollo y progreso. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública.
trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.